comunión de los santos. Siéntase como en su casa, ¿no? Bienvenidos todos. Jóvenes. Bueno, vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 15. En el verso 20. Estamos estudiando un tema que se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama el tema de este año? Volveré a la casa de mi padre, basado en la parábola del hijo pródigo, que es el hijo pródigo es poético, aunque fue escrito prosaicamente, es poético, es ese canto de amor y de misericordia en que nosotros, siendo tontos, dice la versión, Dios habla hoy. Cuando digo tontos, es nosotros cuando nos alejamos de Dios. Así dice la versión, Dios habla hoy, tan tonto era yo. O sea que si usted está alejado de Dios, ahí te habla. Tan tonto era yo, dijo el hijo pródigo. Nosotros, siendo tontos, despreciando un amor tan grande como el de Dios, nos alejamos tras nuestro propio plan para darnos cuenta que al final de la vida la voluntad de Dios va a imperar. Es ese canto poético donde Dios nos seduce con lazos de amor y nos busca a pesar de lo torpe que hacemos y de lo torpe que somos, porque nosotros experimentamos las consecuencias de nuestras acciones. Si usted ha sufrido bastante en la vida, es porque sus acciones no han sido las mejores. Pero lo maravilloso es que el Padre en el hijo pródigo siempre estaba con los brazos abiertos esperando que Él volviera. Amén. Esa es la historia del Evangelio. Dios siempre está dispuesto, esperando que nosotros demos esos pasitos de obediencia. Hemos estudiado que hay un momento en que el Espíritu Santo nos trata con nosotros de tal manera que uno diga, estoy andando mal, y hay que volver en sí y volver a la casa de Dios. O sea, Dios ilumina nuestro entendimiento, no porque seamos muy inteligentes, sino porque el Espíritu Santo se toma el trabajo de lidiar con nosotros. Él nos atrae, nos seduce, trata con nosotros. Hemos estudiado que hay unos momentos de silencio en que Dios nos deja experimentar nuestros propios planes para que nos demos cuenta que fuera de Él no hay más. Y que Dios en todo ese trasegar de la vida, Él nos va marcando unos tiempos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos venido estudiando que Dios nos marca los tiempos? Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de ser joven, hay tiempo de ser viejito, y usted cada uno de esos tiempos se tiene que comportar como corresponde. Y que hay un momento en que los tiempos se aceleran, como cuando ¿se acuerda alguien que les dije que el almendro qué? El almendro florece, ya no hay tiempo de usted andar gastando el dinero en lo que no es pan, alejándose de la iglesia, porque un joven de pronto puede resistir una jornada amplia de disciplina, pero llegando ya a la tumba, la disciplina como tal nos va a destruir. Y que hay un tiempo en que todo se acelera y llega la noche y Dios nos obliga a entrar al orden de Dios. Dios nos lleva al orden. Los grandes problemas que nosotros tenemos es que hacemos las cosas a nuestra manera. Y el plan perfecto es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios Él es prosperado, Él es hermoso, porque somos hermosos cuando nos ven con la óptica de Dios. Usted que está joven y bello, ahorita se ve en el espejo y usted dice, pero un día dice la Biblia que las ventanas del alma van a dejar de ver, o sea, se van a cerrar, y el que tenía pelo. ¿Sí me van a entender? Y va a dejar de ser hermoso a la vista humana, y el que tenía una chocolatina aquí que se le marcaba, se le va a volver tocino, va a dejar de ser hermoso a la vista del alma,
Pero Dios nos va a seguir viendo hermosos hasta que estemos en la eternidad. ¿Qué hace que seamos hermosos? Ser hermoso, ser realizado en Dios, andar en su voluntad. Esa es la fórmula para ser hermosos, para ser prósperos, para vivir en paz, para ser completamente libres. ¿Cuál? Andar en su voluntad. Y cuando nosotros no andamos en la voluntad de Dios, Dios hace la tormenta perfecta para que nosotros busquemos el orden de Dios. ¿Capich? Diga, te copio, pastor. ¿Sí me copian o no me copian? Bueno. Entonces Lucas 15:20 dice, levantándose vino a su padre. ¿Estamos sobre el texto? Amén. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El sistema del cielo, la voluntad de Dios y la autoridad establecida. Bueno, y ya no soy digno de ser llamado, hazme. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, ahí quedamos, vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Él venía del desorden. ¿A qué olía el hijo pródigo cuando llegó? ¿A qué olía? A cerdo, ¿cierto? Mis hermanos, aunque el cerdo se vista de cera, aunque usted diga, pastor, es que ese princeso tiene unos ojos y usted viera cómo besa, pastor, no conviene, hermanita, porque de pronto huele a algarrobas. ¿Sí me hago entender? Y venía en esa catástrofe de la vida, experimentando los frutos de sus decisiones, porque el padre no deseaba eso para el hijo, sino que el hijo emprendió el camino hacia la destrucción. Pero cuando vino destruido con una historia de miseria, porque ¿qué podía contar el hijo pródigo? Que el dinero no alcanza, que los amigos se acaban. ¿Se acuerdan que se le acababan los amigos? Que lo dejaron botado. No me llames, yo te llamo. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba diciendo? Lo dejaron botado. El que tenía valor, el que tenía una tuniquita de colores, ¿se acuerdan que les enseñaba sobre la túnica de colores? Ya fue cambiado en harapos, y el que lo veneraban fue despreciado de tal manera que ni siquiera como siervo o como esclavo lo tenían en esa finca. Los marranos tenían mejor estatus que él. ¿Capich? Y él llega con toda esa tragedia de la vida. Como nosotros llegamos a Cristo, nosotros no llegamos al Evangelio por buenos. Llegamos por necesitados, porque la miseria de nuestra alma era tanto que ni en los vicios, ni en la compradera, ni en la tecnología, ni en los amores pasajeros de este mundo podíamos saciar nuestra alma. Porque en el corazón del hombre hay un vacío que tan solo Dios lo puede llenar. No saque más cuentas porque no hay más. No hay más. Necesitas tener un encuentro cercano y una relación cercana con Dios. Cuando no tienes esa relación con Dios, con su casa, con sus principios, con la palabra de Dios, con el sacrificio de Cristo, con la obra del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios el Padre, tenemos tanta miseria en el corazón como la del hijo pródigo. Claro está que oliendo a cerdo, rechazado, sin valor, ultrajado, siempre hubo un amor incondicional esperando. Para usted y para mí está abierto lo mismo. Y él llegó, pero el papá no lo aceptó como venía. Porque es que nosotros a veces queremos que nos acepten como somos. ¿Con quién estaba viviendo el hijo pródigo antes de llegar a la casa del padre? Con los marranos. Y usted viviendo con los marranos aprende a osar, o sea, a ser marrano.
Y hay gente que se casa y quiere seguir siendo marrano porque con la mamá era marrano y allá pues, la arrodillaba y la amenazaba que si no le daba plata se iba de la casa. Que si no hacía lo que el bebé o la bebita quería, me voy de la casa. Y como nacimos en una generación donde nos consume el temor, a nosotros nos aterroriza a veces que los hijos se vayan de casa. ¿Y sabe usted que los hijos nacieron para irse de casa? Y a uno lo amenazan con irse de casa. Y uno entra en ese cuento, en ese feedback de que no te vayas, pero me das lo que yo quiero, bueno, y yo lo que quiere más. Y como no quiero darle más, me voy de casa. Y entramos en esos ciclos. Eso lo hacen los marranos. Mi hermano, los marranos son insaciables. Los marranos por naturaleza, aunque usted eche perfume, van a bañarse en el lodo. El hijo pródigo estaba viviendo, conviviendo, comiendo con ellos. No podía oler a príncipe. Y cuando llega y al lugar donde debería estar, venía en harapos, venía sucio y venía con esas costumbres, y el padre dijo: tiene que ser revestido de nuevo, tiene que ser calzado de nuevo y tiene que tener un anillo nuevo, un compromiso nuevo. Porque la crisis en el Evangelio es cuando queremos meter el mundo dentro de la iglesia y la iglesia dentro del mundo. ¿A qué me refiero? Hay una forma de comportarse en la casa del Señor. Pastor, pero es que Dios no mira lo externo. Sí, hermano, pero en el caso mío yo soy el pastor. Yo no puedo venir aquí con un chalequito así, que como que se vea, como que no se vea, que se me vean los perniles. ¿Sí me van a entender? Pastor, pero Dios lo va a ver es por dentro, o para lo que hay que ver, puede decir usted. Pero hermano, mire, es el orden de la casa de Dios. En la casa hay un orden establecido para usted que es hijo. Es sencillo, mírese al espejo, usted diga: hijo, mamá. Hijo, mamá, o sea, es sencillo. ¿Capich? Pero cuando usted no entiende esos principios, está en el lugar correcto con las acciones incorrectas, con las actitudes incorrectas. Cuando su papito se esfuerza en darle los zapatos, la comida, y usted dice: no me gustó. Ya usted es un bebé de 30 años, para que haga pucheros: no me gustó, no me lo como. Está en el lugar correcto porque está con papá. Pero tiene las acciones de un niño de 8 años. No podía permanecer así, en desorden, dentro de un establecimiento de orden, dentro de la casa de orden. ¿Sí me van a entender? Porque va a haber un choque. El orden mismo o me aplasta a mí o me expulsa. Porque hay gente que se siente incómoda y entonces termina siendo expulsada del sistema del orden. No somos perfectos, pero sí debemos tener un estado de conciencia donde digo: Señor, aquí el desordenado soy yo. Señor, yo necesito aprender cómo caminar. Cuando él dijo, volviendo en sí, es que soy consciente de que hay una deficiencia en mi alma. Nadie cambia si no entiende que necesita cambiar. Nadie es salvo si no sabe que es pecador, necesita arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. Y una vez estamos allí, somos establecidos en el orden, y una vez comenzamos el camino del orden, el Espíritu Santo comienza a empujarnos. Ese muchachón que le estaba mandando estos mensajitos se casó, consiguió novia, se lo llevaron para el ejército y le quitaron el celular para que no sigamos malutilizándolo. Si me van a entender, Dios comienza a forzar las cosas. Uy, hermanita, pura revelación de alto nivel, ¿cierto? Comienza a forzarnos al orden, y en ese forzarnos al orden nos lleva y nos establece en la casa de Dios. Nadie
pueden crecer aparte de la iglesia. ¿Por qué él no podía cambiar sus circunstancias estando lejos de la casa del Padre? Porque podía allí alinear los cerdos, hablar con el señor de la granja, de la finca. ¿Por qué Dios no lo permitió? Porque hay un orden establecido y ese orden comienza por la casa de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hay un texto en la Biblia que dice que el juicio, hablando del orden, el juicio comienza por casa? ¿Y cuál casa es? La casa de Dios. La casa de Dios. La Biblia dice por allí en Salmo 65:4, por favor ayúdenme. Salmo 65, verso 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y lo atrajeres a ti. Estaban lejos y ellos dicen Pepito. Y Pepito viviendo la vida de Ricky Martin por allá, cuando todo comienza a cambiar. Y aunque no quería, lo acercaron con lazos de amor, y el amor de Dios es tan poderoso que utiliza cualquier método para acercarme a él. Bienaventurado el que tú escogieres y lo atrajeres a ti. ¿Listo? Para que habite en tus átrios. ¿Para que habite dónde? En tus átrios. Mira, hay una forma. Bueno, usted antes hacía, se peinaba con un mango chupado, usted creía que andar con los pantalones por aquí era super reclay. Mira, ahora lo voy a volver una persona que el que lo vea va a decir verdaderamente, como dijeron de Saqueo, este es un verdadero israelita. Verdaderamente Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque mire, es una persona que ha venido creciendo, que no es perfecto, pero ha venido esforzándose para que habite en tus artes. ¿Cuál es el proceso? Que habitemos en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Él tiene para nosotros, que aquí en la tierra es un pedacito y después en la eternidad, todo el tiempo, sus artes. Cuando Él lo atrae, lo escoge, lo atrae, lo ubica, ¿sí ve dónde lo ubicó? ¿Dónde lo ubicó? ¿Dónde lo ubicó? Ubícate, hermano, ubícate. ¿Dónde lo ubicó? En sus atrios. Y cuando estaba en sus atrios, ¿qué comenzó? ¿Qué proceso comenzó? Ser saciado del bien de su casa, de su santo templo. Mi hermano, la verdadera herencia que nosotros tenemos después de la salvación en Cristo Jesús es la paz, que sobrepasa todo entendimiento. La paz. Eso no tiene precio. Y esa es la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, que podamos estar en paz, que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna doctrina poder rara, ni alguno que me acuse de conciencia, ni alguno que me lleve al infierno, que me saque, que me lleve, me podrá quitar esa paz de Dios. Seremos saciados del bien de su casa. Comienza Él a alimentar nuestra alma. Él comienza a través de la Escritura a transformarnos, porque esta es la herramienta que le da forma a mi alma. Comienza a saciarme lo que verdaderamente necesita mi alma. Yo creo a veces que lo que necesita mi alma es un carro nuevo. Yo creo a veces que dice, ay, si yo fuera feliz, si tuviera esposa, si tuviera esposo, si tuviera casa, si tuviera... Mis hermanos, la Biblia dice que más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. ¿Seremos saciados de qué? Del bien de su casa. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero lo más importante es que en el orden de Dios, en la voluntad de Dios, en la casa de Dios, mi alma va a ser saciada a punto tal de que puedo estar cara a cara con la eternidad y estoy completo. ¿Sí me capiz? ¿Seremos saciados del bien de su casa? Y lo establecido es el santo templo del Señor, el lugar de adoración. En el templo del Señor hay varias cosas. Primero voy a ¿qué? A adorar. Su alma necesita ser saciada en la adoración. Mi hermano, si usted es adorador,
déjeme decirle que usted está hueco, vacío, arrugado, de razón esa cara de uva pasa que tiene. Porque si usted es adorador y no adora, estás en el lugar equivocado. Por eso dice, ubícate ahí, dice, habite en sus atrios. Si usted es adorador, si usted tiene ese don de servicio, si usted anhela los atrios del Señor, pero a las 3 de la tarde del domingo le da perecita, está mal ubicado. Tiene que volver a los principios, ser saciado del bien de su casa. He aquí la importancia de congregarse. Este lugar tiene algo especial. ¿Qué fue? Que fue dedicado al Señor. ¿Qué es? Que fue dedicado al Señor. Más que las flores, más que el hermano que canta, que cantamos, más que el hermano, más que el predicador mismo, es que el lugar está investido del propósito de Dios. Un día Dios determinó que aquí se adoraría su nombre, clamarían los santos, Él respondería. O sea, ese sería un lugar para la predicación del Evangelio. Es el lugar que Dios ha escogido. Y en este lugar su alma es saciada. Hago un paréntesis, permítame este paréntesis. Estamos en la era post-COVID, saliendo de la pandemia y entrando a la era post-COVID, que va a traer muchos cambios en nuestra forma de ser y hacer las cosas, socialmente hablando, y nuestra salud. Una de las puntas de lanza para la era post-COVID va a ser la depresión. Estuvimos encerrados 2 años, que cuando nuestras generaciones, si Cristo no ha venido, lo lean y los libros de historia, o sea, encerrados 2 años, van a decir, ¿qué? O sea, 2 años encerrado, usted con la esposa se dio cuenta que tenía esposa y que tenía hijos. Los papás se dieron cuenta que tenían que enseñar a los hijos, que no era llevárselos al profesor, y por eso háblele de usted porque a mí no me hace caso. Y en la era post-COVID, una de las puntas de lanza de las crisis va a ser la depresión. Se lo digo de parte de Dios. Va a ser ese vacío del alma porque queremos llegar a un mundo como era antes y resulta que ahora todo es más electrónico, más tecnológico. La gente está desafogada de ganar lo que no habían hecho, de que todo va a ser más costoso, de que la economía se está moviendo más, y eso va a llevar a que el alma se fracture. Necesitamos, con mensaje de urgencia, comenzar a congregarnos y buscar ese lugar donde nuestra alma va a ser saciada, donde se pueda adorar, donde nos llenemos de la palabra y donde haya un pueblo con el cual identificarme. Y esa es la casa de Dios. Seremos saciados del bien de su casa. Esa es la medicina que necesita la sociedad post-COVID. Vengan a la iglesia, aprendan a hacer lo bueno y a dejar lo malo. Aprendan a buscar lo fundamental, a entender cuál es la esperanza verdadera de la vida, que no es tener más, no es ser más, sino seguir las pisadas de Cristo. ¿Dónde va a aprender eso? En la casa de Dios. ¿Dónde puede adorar usted con plena libertad, si tenga la voz de la chimotrufia repotenciada? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Donde su alma puede descansar, levantar los brazos con toda libertad. Hermanos, en la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde usted es saciado. Pero para llegar a la casa de Dios tiene que acercarse a Dios, creer que Dios está ahí, creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. El hijo pródigo se acercó a la casa de Dios. Una vez se acercó, Dios comenzó a orar en él. Quítenle ese vestido que huele a cerdo, quítenle esos zapatos y pónganle un mejor anillo. Miren, estimados hermanos, esto habla de aprender a vivir en comunidad. ¿Saben ustedes por qué se fue el hijo pródigo? Lo primero que tratamos en esta serie de enseñanza fue el egoísmo del corazón. Dijo, dame la parte de mi herencia porque yo los abandono. Dame la parte de herencia porque yo me voy. ¿Listo? ¿Eso de dónde salió? Del egoísmo. Quiero hacer mi plan
Yo no sé si usted está esperando que le den ese título de la universidad para decir que papá, ¿sí me va a entender? El egoísmo le cohibía de vivir en comunión con papá Dios. Le cohibía reconocer al hermano. Él no dijo, me voy pero me llevo a mi hermano. Ay, pobrecito mi hermano sin mí. No. Él no pensó en nadie. ¿En quién pensó? En su plan. Y eso lo llevó hasta los cerdos. Porque dejó salir lo que había en un corazón apartado. Miren, mis estimados hermanos, quiero llevarlos a Génesis 38. Acuérdense ustedes que hablando, la Biblia habla de cuando se habla de Judá, se dice que de Judá saldría el Salvador del mundo. El Redentor tenía que ser por la profecía bíblica de la tribu de Judá. Y en Cristo se cumplió esto. Y Dios tenía un plan para Judá, pero ese plan en la tierra, en el lugar, en la voluntad de Dios. ¿Dónde iba a prosperar Judá? En la voluntad de Dios. Dios tenía un plan, una tierra, un lugar, una forma de hacer las cosas. Y mire qué hace Judá aquí. En el 38:1, por favor. Dice así, y aconteció en aquel tiempo, eso ya lo vimos, aquellos tiempos, en que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Quién se apartó? ¿Sus hermanos de él o él? ¿Quién se fue de la casa del padre? ¿El hijo pródigo? ¿O fue que el papá lo sacó? El hijo pródigo ese. Y se fue a un varón adulamita. Estos que moraban junto a la tumba de Adulam significan desorden. En la tierra de Moab. ¿Se acuerdan ustedes que les he venido enseñando que Moab viene de ese incesto que hubo entre Lot y las hijas? Que de ahí nació alguien que se llamaba Moab y alguien que se llamaba Edom, que era hermano de la mamá e hijo de ella misma, porque ellas se acostaron con Lot. ¿Capich o no capich? ¿Listo? O sea que es una mezcla ahí, hombre con hombre, mujer con mujer, en el sentido contrario. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Por eso, la región de Moab implica desorden. Estos adulamitas eran el centro de la región de Moab. Y él se fue de la tierra de bendición de Canaán al desorden. ¿No ven ustedes al hijo pródigo ahí? Estando bien, se fue a padecer. Bueno, dice, y se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo. Algo que se marca desde Génesis es cuando Abraham le dice al siervo: no permitas que mi hijo se case con las mujeres de esta tierra, para que no los desvíen a la idolatría, a adorar a otros dioses. Estaba prohibido casarse con las personas de esa tierra, sobre todo porque tenían unas prácticas rituales terribles. Sacrificaban sus hijos a Moloch, adoraban al dios de las moscas. Había unas prácticas que no eran tolerables al pueblo de Dios. Judá, de su propia iniciativa, se fue ya no a sus atrios. ¿Se acuerda que Dios nos ubica en sus atrios? Él estaba ubicado y se fue donde no correspondía, se desubicó. Y estando allí, claro, se le apareció la hija de un hombre de los cananitas. Mi hermano, cuando estamos desubicados,
con cualquier cerdo puedes emparentar. Y vas a traer sufrimiento al corazón. ¿Por qué? Porque somos hechos de lo que nos rodea. Si usted anda con gente que fuma orégano, algo se le pega. ¿Sí me hago entender? Él se fue allí y miren qué pasó. Tuvo en el 3 dice que tuvo un hijo que se llamaba Er, en el 4 dice que tuvo un hijo que se llamaba Onán, y en el 5 tuvo un hijo que se llamaba Sela. Voy al 6. Y tomó Judá, y después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y él, su primogénito, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿De quién aprendió esa rebeldía contra Dios? En primera instancia de Judá. Dios tenía un plan para Judá, él se fue. Y aunque uno le diga, el borracho le diga al hijo, no tome para que no sea como yo, tarde que temprano, va a terminar borracho. Dice, hizo lo malo. ¿Y sabe de dónde más aprendió? Del medio. Y le quitó la vida. ¿Capiche? Vamos, sobre el texto, al 8 dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. De ahí en adelante dice que Onán no quiso. Permítame leer el 9, dice, y sabiendo Onán que la descendencia no debía ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó esto a los ojos de Dios, y también lo cortó. Llega un momento en que se va a cumplir una ley que está en Deuteronomio 25, 5 y 6, por favor. Deuteronomio 25 establece una ley en el Antiguo Testamento que se llama la ley del levigato. La ley del levigato, ¿qué es? Que si el hermano mayor muere y el hermano que sigue tiene que casarse con la viuda. Y estoy parafraseando a grandes rasgos, usted lo puede leer en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Tienen que casarse con la viuda y el primer hijo que tengan de esta unión no va a tener el nombre del padre biológico, sino el nombre del tío que se murió. ¿Capiche? ¿Me llevan la idea? ¿Esto qué implica? Que yo tengo que trabajar para otro, que engendrar para otro, levantar para otro hijo. ¿Sí me van a entender? Y el segundo hijo ya llevaría el nombre del que lo engendró. Esto se llama la ley del levigato. Aquí es cuando, como hijos de un mismo padre, me toca a mí menguar para que otro crezca. El hijo pródigo dijo, deme mi herencia, no vaya a ser que otro vaya a comer de lo que es mío. El egoísmo del corazón lo sacó de la casa de Dios, lo sacó del hogar, del padre. ¿Me llevan la idea? ¿Qué lo sacó? El egoísmo, que no era capaz de compartir con los demás. ¿Qué me saca del matrimonio? A veces, ¿qué me saca? Es que él no me compra chocolates como antes, que él no me da flores como antes, él no me dice que soy bonita, él me dice que soy gordita, él no me da tal cosa, ahora no trabaja como antes me llevaba a pasear por allá, ahora me lleva de la sala a la cocina, y yo. Venga, pero ¿qué les pasa, hermano? No es que él no me dedica tiempo. Hermano, ¿qué le pasa? Pastor, yo trabajo. ¿Cómo le va a dedicar tiempo? ¿Sí me hago entender? Pero es que yo no me siento amada. Pero, ¿qué necesitas? Es que antes me llevaba a San Andrés, antes me llevaba a la costa, fuimos al eje cafetero. Cuando me casé, mi hermano, porque estaba pensando en yo, ¿qué necesito yo? Y claro, llega un momento en que eso me expulsa del matrimonio. Cuando el hijo le dice al papá,
es que yo necesito esto, es que yo quiero esto, es que me voy a dejar de estudiar porque yo quiero esto, esto y esto y esto, está pensando en él. Y ese egoísmo termina expulsándolo. No sé si me hago entender. El egoísmo del corazón me aparta de la voluntad de Dios. Aunque lo poco a mis ojos sea la voluntad de Dios, eso poco se va a volver en mucho. Y aunque lo poco a mis ojos de momento no sea tangible, porque su papá tiene una finca y usted es el que ve las vacas, usted es el que lidia con los cerdos, usted es el que ordeña las vacas, usted dice, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy enriqueciendo a mi padre. Tarde que temprano el testador ya no va a estar. ¿Sí me hago entender? Si mi vecino prospera, yo prospero. Si la iglesia crece, si se llena esto de músicos, si se llena esto de mejores instrumentos, de mejor audio, de mejor sonido, créame que usted a su vez va a prosperar. Pero cuando usted dice, no, poquito para la iglesia, poquito para la casa, tarde que temprano eso lo saca de la voluntad de Dios. ¿Me lleva la idea? La ley del liberato, esa que se aplicó ahí en el Antiguo Testamento, que dijeron, ¿sabe qué? Llegó el tiempo en que tienes que edificar casa a tu hermano. O allí en Isaías 52 y 53, permítame leerme. Mire cómo Cristo aplica esto. Isaías 52:13 dice, he aquí mi siervo será prosperado y engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Hablando de Cristo. Cualquiera que lee este versículo, Isaías 52:13, dice, wow. Pero dice, más adelante dice, en el 15 dice, se asombrarán de ti muchas naciones y los reyes cerrarán la boca delante tuyo. En el 13 dice, en el Isaías 53:3 dice, acuérdense que dijeron, serás prosperado en todo. Isaías 52:3, ¿listo? Y en el 53:3 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Más adelante dice que nosotros nos descarriamos, después dice que fue afligido, fue angustiado, que no abrió su boca. Más adelante dice que el juicio vino sobre él, que fue contado con los impíos, que Dios lo quebrantó. Está hablando de que Cristo le tocó padecer, de construirse, para que yo fuese construido. Él le tocó menguar de cierta manera, permítame acuñar esto ahí, él le tocó menguar en su humanidad, porque es que Apocalipsis 4:11 dice que por él fueron hechas todas las cosas y por eso existen. Él le tocó menguar para que nosotros tuviésemos vida eterna. Cristo se dio como el hermano mayor para que nosotros tuviésemos herencia. ¿Se acuerdan que Onán no quiso levantar herencia para su hermano? Cristo sí quiso. No, ahí es cuando el apóstol Pablo dice, no rehusó, porque sí podía rehusar hacerlo. Mire, por allí en el libro de Ruth, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Ruth y Noemí? Ruth necesitaba ser redimida. Y por allí en Ruth 4, aquí debo tener la cita, Ruth 4, ella se necesitaba ser redimida y el que la tenían que redimir inicialmente dijo, sí, yo la redimo, y dijeron, pero tienes que redimir el nombre del finado, del difunto. Dijo, no conviene, y no fue redimida, sino que fue despreciada. Ese desprecio lo echaron sobre nosotros.
y el desprecio que la humanidad echó sobre la misma raza humana, donde nos ultrajamos, donde nos despreciamos, donde nos laceramos, donde no nos tratamos con el afecto natural que deberíamos tener, ese desprecio fue echado sobre Cristo, y Cristo lo llevó todo a la cruz del Calvario, y Él nos redimió. A Ruth no hubo quien la redimiera hasta que Boaz dijo: yo me casaré con ella y levantaré descendencia para el difunto. Él menguó, su apellido no iba a estar allí en el registro. Él dijo: no importa que no haya un gran nombre, que digan fue Boaz, lo importante es que otro sea edificado, lo importante es que se dé la voluntad de Dios, y a su debido tiempo Dios recompensará. Cristo no se basó en que hubiese un nombre de Él, se basó en que por amor a la naturaleza humana caída, que necesitaba ser levantada, Cristo padeció y contado como pecador, o sea, se hizo maldición por nosotros, nos redimió. Él cumplió la ley de edificarnos a pesar de que le tocaba el menguar. Miren, mis estimados hermanos, en Éxodo 12, 15, ya vamos a ir. Siete días se comerán pan sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere lo leudado desde el primer día hasta el séptimo, ayúdenme, ahí es donde voy, será cortado Israel. Este término que se acuña en Levíticos y en Éxodo, ser cortado, no es que iba a caer muerto, es que no iba a aparecer en la genealogía, en las generaciones. Cuando el papá moría sin dejar descendencia, hacia abajo, si no había quien lo redimiera, era cortada su genealogía, sus generaciones. ¿Me hago entender? Pero se necesitaba que alguien llegara para que yo figurara. Para que yo fuera contado en los salmos, necesitaba ser redimido por Cristo. Pero él necesitaba someterse a ese proceso, al proceso de la voluntad de Dios, aunque sea edificar a otros. El hijo pródigo no quería edificar la casa del padre, quería edificar su propia casa, y donde no vuelva a la casa del padre iba a ser cortado. ¿Dónde murió? Su mayor gloria terminó con los cerdos. Miren, mis estimados hermanos, la casa de Dios, Salmo 65, dice que seremos saciados del bien de su casa cuando Dios nos establece en sus atrios, y comenzamos nosotros a trabajar como un cuerpo. Lo sacaron de los cerdos, y usted necesita integrarse a un cuerpo donde su alma va a ser saciada y donde Dios va a comenzar a establecer su voluntad. Por eso Pablo dice que somos un cuerpo. Mateo 21:7 habla de la dulce Betania. Con esto termino, se los prometo. Betania aparece 8 veces en el Evangelio. Y las 8 veces que Cristo las visitó Betania, fue cuando iba a tomar una gran decisión en su vida. Antes de ir al Calvario, pasó por Betania. Cuando iba a ser rechazado, pasó por Betania. Cuando iba de tránsito a enfrentarse con las huestes del Gadara, pasó por Betania. ¿Qué había en Betania que Cristo quería morar allí? En Betania vivía, no sé si usted se acuerda quién vivía en Betania, uno llamado Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Lázaro? Muerto, y Cristo lo resucitó. Betania es tipología de la iglesia donde somos saciados del bien de su casa. Y a veces en Betania hay gente que huele como
como a muertos, que están en la iglesia pero de pronto no son de la iglesia, o que están en la iglesia y están desordenados. De pronto podemos ser los Lázaros de la casa de Dios, pero eso no impidió que Cristo fuera a Betania. De la iglesia nadie tiene que ser despreciado por pelucón, por... La gente dice, los tatuados aquí y aquí los santos. No, no puede ser así porque somos hechos del mismo material. Los muertos que son resucitados por el poder de la redención están en Betania. ¿Se acuerdan ustedes quién más moraba en Betania? Una mujer llamada Marta que estaba afanada, porque quería que todo se hiciera como ella quería. Que mire, que es que los otros están adorando y esa adoración no me gusta estar en la cocina y todo el mundo tiene que estar en la cocina. En todos lados habemos Martas. Pero ¿impidió que Cristo fuera a Betania? No. Y en todos lados hay María. ¿Se acuerdan que María estaba allí? ¿Y qué hacía María? El mundo se podía creer que María estaba en su completa paz con el Señor. Hay gente que es muy María en la iglesia. Dice, hermano, pero busque trabajito si usted quiere que Dios le bendiga. Sí, pero ellos son muy María, hermano, y no impidió que Cristo fuera allí. ¿Y usted conoce a algún hermano así en la iglesia? Esos hermanos que parecen un violín cuando suenan, ellos adoran, hablan cantadito. Dios te bendiga, mi hermanito. ¿Sí me van a entender? Y todo eso generaba una sincronía donde tenían que edificarse. Y también vivía aquí un tal Simón el leproso. Y hermanos, si la lepra en la Biblia es una simbología de ¿quién? ¿Alguien me acuerda? La lepra en la Biblia es simbología de pecado. Y en Betania, que es simbología de la iglesia, vivía un tal Simón el leproso. Vamos a traspolarlo. Betania, la iglesia, lepra, pecado, Simón es pecado. ¿Cuántos de aquí ya están listos para irse al cielo y no tienen pecados de ninguna especie? Levanten la mano. Pecadores. Mi hermanos, somos pecadores en las manos de un Dios de misericordia, arrepentidos, no practicantes, arrepentidos. Pero eso no me quita el afecto por el lugar donde yo tengo que ser edificado. El hijo pródigo llegó y el hermano siguió siendo egoísta. ¿Se acuerdan que el maestro nos hablaba del hermano del hijo pródigo? Ese no salió a darle besitos ni a abrazarlos, salió a despreciarlo. ¿Usted ha sentido despreciado en la casa de Dios? ¿Usted ha sentido que siempre que usted llega al pastor comienza a dar guerra con la misma predicación y todo es por usted? ¿Usted siente que como que no lo edifica? Hermano, mire, es la casa de Dios donde va a ser saciada su alma, no su intelecto, saciada su alma. El hijo pródigo tuvo que ver a un hermano endurecido, pero tuvo que ajustarse al orden. Judá se fue al desorden, tarde que temprano Dios lo ajustó al orden. Cuando llegamos a la casa de Dios, no es nuestra segunda casa, es la casa de nuestra alma. Cuando Dios nos suma a una congregación, es el cuerpo de Cristo donde cumple una función. Cuando estoy lejos, el Padre añora que yo esté en su voluntad. Y cuando estoy lejos, estoy vacío, en harapos, oriendo a hacerlo. Necesitamos volver a los principios de la casa de Dios. Incline su rostro. Bendito Padre de Dios, en el nombre de Cristo, hoy hemos entendido que somos saciados del bien de tu casa. Ese vacío que hay en nuestra alma, tan solo tú lo puedes llenar. No importa cuánto hagamos, si lo hacemos en nuestro plan, ya estamos destinados al fracaso.
Porque no hay nadie que se aparte de tu voluntad que pueda vivir en paz. Rescata mi alma de las muchas angustias, como decía David, y llévame a morar en tus atrios. Iglesia amada del Señor, es momento de volver a los atrios del Señor. Es momento en que tu alma para esta época necesita ser saciada del bien de su casa. Deja que Dios sea Dios sobre tu vida. No desperdicies tus días, tus años sobre la tierra. Permítele que Él cambie tus estructuras, te dé forma a su voluntad. Permítele a tu alma disfrutar de la herencia para la cual fue creada. Dile: Espíritu Santo, trata con mi alma. Yo necesito ser saciado. Necesito que sea remendada las partes de mi alma, que el dolor sea sacudido, que la ausencia sea sacudida, que el vacío sea sacudido. Lléname esa completa paz que solamente en tus atrios está. Revísteme de Cristo, cálzame con el Evangelio. Haz que mi alma se una al cuerpo de Cristo, donde hay una dependencia total de Dios, una instrucción que renueve mi alma, que la Biblia me edifique, me restaure y que me deleite en adorar. Que podamos decir como dijo David: vida me has dado y por eso te adoro. No había otra cosa más importante para él sino estar en su casa, que era el lugar donde su alma era saciada. Vida me diste, por eso te adoro. En el nombre de Cristo, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga grandemente. Le invito este miércoles y este viernes a que en lo posible nos conectemos en línea para los devocionales. El otro domingo aparte el tiempo para venir al lugar donde su alma es saciada, a la casa de Dios. Ya no importa qué hagas. Si dejas a Dios en segundo lugar, ya no importa qué hagas. Amontonas mucho y ahí con un soplo lo disiparás. Pero si colocas a Dios en primer lugar, el resto de cosas vendrán por añadidura. Aparte el tiempo los domingos para subir a la casa de Dios como corresponde a sus hijos. Si conoce de alguien que necesita la instrucción de la palabra, que necesita que su alma sea saciada, tráigalo a la casa de Dios. Es el mejor de los regalos, guiarlos a la casa de Dios. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga, iglesia.